Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión pregrabada que estaba pensada para la clase del día martes, nada más que por razones que impidieron la organización de la clase, pues se tuvo que dejar para otro momento. Esta sesión es básicamente la revisión del notebook que aborda el tema de las pruebas y las clases unitarias. Y este tema que vamos a dar revisión en esta ocasión. El repaso va a ser bastante rápido, ya que simplemente es llevar la utilización de lo que ya hemos visto de la sintaxis básica de Python y en particular la utilización de las funciones a esta otra parte del lenguaje que va orientada a la programación de objetos. Entonces, teniendo esto en mente, los objetivos de aprendizaje para esta sesión van a ser los siguientes. Primero, se va a formar un caso de prueba para probar una especificación de diseño de funciones, para después utilizar las declaraciones afirmar, lo cual nos va a permitir hacer validaciones y pruebas sobre las funciones. Esto nos va a luego dar pie a pasar al tema de la depuración. Por tanto, el objetivo también va a ser depurar el código de Python utilizando los módulos de PDB o usando el comando de debug. Asimismo, también vamos a entender cuál es la diferencia entre una clase y una función, que es parte primordial de entender bien esa orientación de programación basada en objetos. Posteriormente vamos a también entender la sintaxis para poder diseñar clases dentro de Python y vamos a entender cuál es la diferencia entre los atributos y las instancias. Asimismo, también vamos a poder diferenciar entre métodos, métodos de clase y métodos estáticos, para finalmente comprender e implementar esta parte de la herencia y subclases que se pueden hacer en Python. Bueno, recordando un poco la sesión anterior, habíamos revisado el tema de las pruebas unitarias. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que las funciones que estemos diseñando hagan exactamente lo que esperamos? La prueba de unidad es precisamente el proceso de probar nuestras funciones para garantizar que nos dé los resultados que esperamos. Presentamos aquí brevemente el concepto. Las declaraciones assert. Las declaraciones de assert son la forma más común de probar las funciones. Hacen que su programa falle si la condición probada es falsa. La sintaxis de ejemplo es la siguiente. Vean la condición que aquí estamos ejecutando. Estamos pidiendo que hacer evalúe si es equivalente esta condición de igualdad entre 1 y 2. Obviamente la condición no se puede cumplir, ya que tenemos dos valores enteros diferentes. Por lo tanto, esto va a ser una condición de force y en este caso va a devolver justo el string que se le está especificando. 1 is not equal to 2. Afirmar que dos números son aproximadamente iguales también puede ser útil. Debido a las limitaciones de aritmética de punto flotante en las computadoras, los números que esperamos ser iguales a veces no lo son. Veamos este otro ejemplo, en donde estamos pidiendo el hacer. Ahora evalúe la condición que tenemos aquí. Obviamente aquí como tenemos el problema de los puntos flotantes, no necesariamente la operación de sumar estas dos cantidades decimales va a estar garantizando que sea igual a esto. Por lo tanto, el hacer nos devuelve precisamente la leyenda de not equal. También podemos usar el hacer evaluando algunos otros comandos que vengan desde las librerías. En este caso estamos aquí utilizando la librería de mat y aquí estamos pidiendo que haga esta evaluación. En particular estamos pidiendo que si esto también se cumple. En resumen, podemos probar cualquier declaración que evalúe a un booleano. Vean este otro ejemplo. Aquí lo que está ocurriendo es que hacer está evaluando si esta string varado está dentro de esta otra lista de strings. Como observamos, no tenemos este elemento dentro de esta otra lista. Por lo tanto, vamos a recibir la instrucción de instructor not present. Hay metodologías para ir diseñando la evaluación, el debugging del código. Una de esas metodologías es el llamado desarrollo guiado por pruebas. Esta metodología es la que propone escribir las pruebas antes de desarrollar la funcionalidad correspondiente. Aunque este enfoque puede parecer contraintuitivo al menos al principio, el objetivo es establecer desde el inicio las expectativas que debe cumplir las funciones, incluso antes de que éstas existan. Este método resulta útil por varias razones. En primer lugar, permite comprender con mayor claridad qué código se necesita escribir.
Además, obliga al usuario a definir pruebas desde el inicio del desarrollo. Asimismo, nos ayuda a evitar errores importantes que puedan surgir más adelante y consumir mucho tiempo. Además de que favorece un flujo de trabajo más controlado, enfocado en mejoras incrementadas y manejables. Es decir, en términos generales, el proceso de desarrollo en base a pruebas se compone de los siguientes pasos. En primer lugar, es necesario esbozar una función inicial que reciba los parámetros esperados y nos devuelva el tipo de dato correcto, aunque éste no contenga lógica interna. En segundo lugar, debemos escribir las pruebas que definirán el comportamiento deseado según las especificaciones del diseño del código. Tercero, debemos diseñar la lógica del programa mediante un seguro código como guía estructural. Eso es muy común cuando uno apenas empieza a modelar o a diseñar el flujo de trabajo. No necesariamente hay que poner toda la estructura final, ni siquiera las librerías que se van a utilizar ya en la producción. Lo que sí es que se debe tener ya una idea de cómo se va a estructurar y cuál va a ser la secuencia de pasos lógicos que debe contener el código, además de sus pruebas y también de su manejo de datos. En ese sentido, a eso se refiere el diseñar la lógica mediante seguro código. En el cuarto lugar, debemos de implementar el código funcional, probando con frecuencia para asegurar el cumplimiento de las pruebas. Recuerden que en esto yo les hacía énfasis de que hay que usar los comandos, por ejemplo, de print y otros, justamente para ir monitoreando las actividades del código. Finalmente, debemos también documentar adecuadamente el código una vez que las funcionalidades estén varias. Y para eso ya habíamos visto que hay opciones para estar comentando el código, incluso dentro de la definición de funciones. Y también vamos a ver que esto funciona para las clases. Ahora, hay dos métodos que se utilizan para el diseño de pruebas. Tenemos el método IAF y LIBL. Esto está relacionado con el diseño de pruebas y la escritura de funciones. Entonces tenemos estas dos filosofías de codificación. La primera significa easier to ask for forgiveness than permission, es decir, más fácil pedir perdón que permiso. En términos de programación, esta metodología consiste en intentar ejecutar una operación directamente y, en caso de error, capturarlo mediante manejo de excepciones. Es común en lenguajes como Python que favorecen este estilo de debugging. Por otro lado, leave significa look before you leap, es decir, mira antes de saltar. Bajo esta lógica, se verifica previamente que una operación sea válida antes de intentar ejecutarla, lo cual implica mayor control preventivo del flujo del programa. Ambos enfoques representan maneras distintas de estructurar el código y tomar decisiones sobre su robustez y legibilidad. Veamos un ejemplo para ilustrarlo. Consideren este diccionario que estamos definiendo. Recuerden cuál es la estructura, ¿no? Tenemos que definirlo con las llaves y las keys y los elementos dentro de cada key. Ahora pongamos estos condicionales. Recuerden cómo habíamos usado en las sesiones anteriores el try y el except, ¿no? Vean la comparación entre las dos metodologías. En la primera lo que estamos pidiendo es que intente primero ubicar este elemento dentro del diccionario, el address. Si no lo ubica, es cuando ocurre este caso, cuando hay un key error, entonces va a devolver esta leyenda. Es decir, primero ejecuta la acción y si no ocurre, da el resultado o el diagnóstico, ¿no? Ahora consideren este otro caso para la otra metodología. Considera si lo que se está pidiendo, si está dentro del diccionario, específicamente en las llaves, entonces devuélvelo. En caso contrario, es decir, si no se cumple que esto está dentro del diccionario, nos va a devolver el mensaje de diagnóstico. Entonces vean cómo es diferente el orden en que se está ejecutando la prueba o al menos el mensaje de diagnóstico. En uno ejecuta primero la acción y si falla, arroja el diagnóstico. En el otro, primero ejecuta el diagnóstico y si falla, bueno, entonces ya nos dice en qué parte, ¿no? Si bien el primer método de IAF a menudo se atribuye en Python, no hay una forma correcta o incorrecta de codificar y a menudo depende del contexto o también de la experiencia del programador. Ahora pasemos al tema de la depuración de código. Entonces, si el código en Python no funciona, ¿qué podemos hacer? Hasta ahora hemos visto que probablemente lo que se va a hacer es realizar pruebas manuales o pruebas exploratorias. Es decir,
Modificamos el código una y otra vez hasta que encontremos la forma en que funciona, tal vez insertando algunas instrucciones de print para ayudar a identificar y aislar posibles errores. Por ejemplo, consideren el siguiente código, esta función de random worker. Otra vez vamos haciendo repaso, vean cómo podemos utilizar las opciones para generar strings dentro del código, y esto es justamente para generar la documentación e indicar cómo funcionan los inputs de esta función. Básicamente estamos definiendo variables, vean la primera entrada, estamos definiendo dos variables y después vamos a definir el contexto de un for loop en donde vamos a hacer una generación al parecer de valores aleatorios con esto de random. Aquí definimos el rango de nuestro for loop y definimos las condiciones que se van a implementar y el output, el resultado de la función que va a arrojar. Ejecutemos la línea para definir la función y también para hacer este primer ejercicio con este random worker igual a 5. Esto lo podemos incluso separar para ver el resultado. Hacemos la definición primero. Ahora le piden que aplique para el valor 5 y tenemos estos resultados. Nos arroja estas duplas de valores, ¿no? Vean que aquí estamos definiendo precisamente los valores, ¿no? Y estamos definiendo igual a 0 como inicialización. Si volvemos a ejecutar el código anterior, el random worker nunca va a salir bien. Por ejemplo, la coordenada x nunca va a ser igual a la otra. Podríamos intentar agregar algunas declaraciones de impresión aquí para ver qué es lo que está ocurriendo dentro del código, específicamente en la ejecución del for loop. Por ejemplo, aquí, ¿qué está ocurriendo? En la primera condición del if dentro del for loop estamos incluyendo este print. En caso de que se cumpla la condición, ¿no? Si el valor aleatorio que se haya generado es menor a 0.25, imprime esto. En caso de que sea esta otra condición, va a imprimir este otro mensaje de diagnóstico. Y para estas otras condiciones no se imprime nada. Esto ya nos permite establecer si se está generando los resultados que esperábamos con la instrucción del print. Pero incluso vemos de que el problema no está en las declaraciones del if, sino más bien en las declaraciones que estamos haciendo en la parte del if y el else, ya que en estas partes se pueden cumplir múltiples condiciones a la vez. El anterior ejemplo fue un caso de depuración bastante simple, pero agregar declaraciones de print, como hemos sugerido en sesiones anteriores, no siempre es la manera más útil o eficiente. Como alternativa, podemos utilizar el módulo de PDB, que es el depurador interactivo de Python incluido ya en sus librerías estándar. Con este comando de PDB podemos establecer un punto de interrupción, es decir, un breakpoint en cualquier parte del código utilizando la función breakpoint, lo que permite pausar la ejecución e inspeccionar el estado de las variables paso a paso. Aquí una documentación que ustedes pueden también consultar aquí directamente en el notebook. Entonces veamos cómo sería en este caso usando ese módulo. Otra vez tenemos nuestra función de random worker y vamos a introducir ahora esta parte del módulo. Vean aquí que justo antes que empiecen las condiciones de if, introducimos el breakpoint. Ejecutemos y veamos qué es lo que ocurre. Vean que entonces el código justamente se va a interrumpir en esta fase. Entonces, esto ya da una indicación de cómo el código debería ser correctamente escrito. Consideremos ahora la nueva iteración de la función y veamos cómo ya se hizo la modificación adecuada en el if, en el if, en el if y en el else, ¿no? Para obtener el resultado que se esperaba. Que justamente que es correcto, ¿no? Se muestra PDB porque es el depurador estándar de Python. No obstante, la mayoría de los entornos de desarrollo integrados, es decir, los IDEs, como el que estamos utilizando en el Jupyter Lab, también cuentan con sus propias herramientas de depuración. Dentro de Jupyter Notebook también existen comandos especiales llamados magics que facilitan la depuración interactiva. Uno en particular útil es el debug. Hay varias formas de utilizarlo, pero la más sencilla es la siguiente. Si una celda lanza un error, uno puede crear una celda nueva justo debajo, escribir el comando debug y ejecutarlo.
Esto nos va a permitir iniciar una sesión iterativa de depuración desde el punto donde ocurrió el error para examinar el estado de las variables y así poder rastrear el problema en el código. Entonces veamos este ejemplo. Aquí ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que estamos operando variables que son de diferente tipo de datos, ¿no? Aquí definimos un tipo de dato entero y lo queremos operar sobre un tipo de dato string, ¿no? Y justamente nos marca error. Aquí se está ejecutando la parte del comando debug justo cuando acabamos de obtener el error en la celda anterior y es aquí donde vamos a obtener la forma de iteración, ¿no? Aquí nada más está llevando un poco de tiempo el que se abra el, la ventana de inspección. Entonces vamos a esperar a que termine. Toda esta parte va acompañada también a la documentación que ya está aquí incrustada en el notebook. Entonces ustedes pueden consultar también más ejemplos de cómo estar utilizando estos comandos para facilitar el debugging. Bueno, vamos a detener la ejecución. Ustedes ya lo pueden dejar que se ejecute con calma para que vean justamente cómo es el output del debug una vez que se aplica en estos casos de error. Ahora pasemos al tema principal de la sesión, que es las clases. Si hacemos un poco de memoria, recuerden que hasta ahora hemos trabajado con tipos de datos incorporados en Python, por ejemplo, los diccionarios, las listas. Sin embargo, Python también permite definir nuestros propios tipos de datos mediante el uso de clases. Es decir, una clase actúa como una plantilla o molde que define las propiedades, atributos y comportamientos, llamados métodos, de un tipo de objeto personalizado. Una instancia de una clase se denomina objeto. Cada objeto creado a partir de una clase tiene su propio estado, pero comparte la estructura y funcionalidad definida en la clase. Pueden consultar la documentación oficial de las clases en Python y aquí está el link para que lo puedan revisar, ¿no? El paradigma de programación que utiliza clases y objetos como bloques fundamentales se denomina programación orientada a objetos, o OOP, por sus siglas en inglés. Este enfoque facilita la organización del código, promueve la reutilización mediante herencia y permite modelar sistemas complejos de forma más intuitiva. Pueden leer más de esto también en las entradas de Wikipedia o en los sitios web que hay sobre Python, ¿no? Entonces, si tuviéramos que resumir, una clase define un nuevo tipo de dato. Un objeto es una instancia concreta de una clase. La programación orientada a objetos permite estructurar el código en torno a estos conceptos para mejorar su claridad, reutilización y escalabilidad. Veamos unos ejemplos. Aquí tenemos un objeto que denominamos D y es de tipo diccionario. Recuerden que tenemos este comando para hacer diccionarios, al igual que podríamos haber usado las llaves, ¿no? Por tanto, decimos que D es una instancia del tipo diccionario. Si utilizamos el comando que nos indica qué tipo de instancia, que es isInstance, y lo aplicamos sobre el objeto D y le pedimos si es igual a un diccionario, este nos va a devolver un true, ¿no? Porque es justo como lo definimos. ¿Por qué es necesario o útil crear nuestras propias clases? Las clases nos permiten encapsular información, por ejemplo, datos y comportamientos, es decir, funciones o métodos, dentro de una sola estructura coherente, lo que facilita el diseño de programas más limpios, reutilizables, escalables y fáciles de mantener. En lugar de tener múltiples variables sueltas o diccionarios que debemos manipular manualmente, podemos agrupar toda la información y lógica relacionada en un solo tipo de dato personalizado. Supongamos que queremos comenzar a almacenar información básica sobre personas en una institución educativa con su nombre, apellido y correo electrónico. Una primera aproximación podría ser usar un diccionario. Vean, por ejemplo, esa definición que hacemos del diccionario, ¿no? También supongamos que necesitamos extraer el nombre completo de los miembros, en específico el nombre y apellido, pero no queremos tener que volver a escribir toda la información. Una función se podría diseñar para hacer esta tarea, justo esta. Si aplicamos esta función al diccionario que va a contener nuestros datos, nuestros registros, pues sí vamos a tener justo la funcionalidad que esperamos, extraer el nombre y apellido. Podemos copiar el código que ya hicimos para crear nuevos miembros.
para obtener el listado de cada una de las personas dentro de nuestro diccionario, ¿no? Por ejemplo, en este caso aplicamos la función fullName sobre este otro registro y obtenemos el resultado, ¿no? Sin embargo, lo anterior resulta bastante ineficiente. Podemos imaginar que a medida que deseamos representar más objetos, por ejemplo más registros, y que estos se vuelven más complejos con más datos o funcionalidades, el problema puede empeorar. Manejar múltiples diccionarios con estructuras similares pero sin verificación de tipos ni lógica compartida puede conducir a errores difíciles de depurar y a un código difícil de mantener. Este es precisamente un caso ideal para usar las clases. Una clase puede entenderse como un plano o una plantilla para crear objetos. En nuestro ejemplo, podríamos usar una clase para representar a los miembros de un programa académico, encapsulando toda la información y comportamiento relevante en un solo lugar. Aquí hay una parte de terminología que es relevante para ustedes. Los atributos en el contexto de las clases son las variables asociadas a estas. Representan los datos que describen al objeto. En este caso, teníamos en el ejemplo anterior nombre, apellido, el email, ¿no? Los métodos son las funciones definidas dentro de una clase. Representan los comportamientos o acciones que el objeto puede realizar. Por ejemplo, lo que estaba haciendo nuestra función era obtener el nombre completo del registro. En Python, una clase se define con la palabra class, seguida del nombre de la clase y dos puntos. En ese sentido es parecido a las funciones. Vean este caso, aquí estamos definiendo una clase y con esta denominación. A esta clase le podemos asignar un nombre, tal y como si fuera una variable, ¿no? En este caso le estamos asignando esto. Si pedimos qué tipo de objeto es esto, nos va a devolver que es justamente una clase. Con esto del main.mds member, esa es la indicación de que estamos definiendo una clase. Ahora, podemos agregar un método de inicialización a nuestra clase que se ejecutará cada vez que creemos una nueva instancia. Por ejemplo, para agregar datos a la instancia. También podemos agregar un método de inicialización a nuestra clase de MDS member. Self, en este caso, se refiere a la instancia de una clase y siempre debe pasar a los métodos de la clase como el primer argumento. Es decir, cuando ustedes estén ya dentro de su clase y vayan a empezar a definir métodos, y los métodos son básicamente funciones con una tarea específica, al estar en el entorno de una clase, deben siempre especificar el self, esta palabra reservada, para indicar que esta función, este método está operando en el contexto de la clase. Vean ahora este ejemplo. Si ustedes lo ejecutan, aquí están definiendo una clase la cual va a tener este método de inicialización. Y este método de inicialización está definido dentro de la clase mediante el self y además va a recibir dos inputs. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí? Básicamente los está asignando primero a estas variables. First va a ser lo que llegue como el primer input. Last va a ser igual a lo que llegue como el segundo input. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar un nuevo input, output. Y en este caso, este output va a ser la combinación en minúsculas del primer input más la concatenación del punto, más la concatenación del segundo input en minúsculas, más la concatenación de este string. Básicamente lo que está haciendo esta función es formar el correo electrónico utilizando el nombre y apellido de lo que se esté registrando. Entonces, ya definimos nuestra clase y nuestro método. Ahora veamos cómo la podemos usar. Vean que aquí como estamos definiendo el método con este nombre. Sabemos que este método nos va a arrojar tres outputs. Nos va a arrojar el primero que reciba, el segundo, es decir, el nombre, apellido, y también un tercero, que es la combinación de los dos primeros para formar el correo electrónico. Entonces, tenemos estos dos inputs. ¿Qué es el resultado que nos va a arrojar este método? Nos va a arrojar precisamente el nombre, apellido y su concatenación para formar el correo. Para obtener el nombre completo podemos usar la función que definimos anteriormente. Vean esto. Ya la tenemos definido. Pero una mejor manera de hacerlo es integrar esta función en la clase como un método adicional. Vean aquí.
estamos utilizando la misma clase y tenemos nuestro mismo método que ya habíamos definido. Aquí estamos agregando un segundo. Y este segundo método, esta segunda función, básicamente lo que está haciendo es regresar lo que reciba como primer y segundo input. Si ustedes definen la clase con su actualización y la vuelven a ejecutar y le piden que devuelva el resultado, el outcome del full name, justamente lo obtienen aquí. Ahora, deben entender esta parte de los atributos de instancia y clase. Los atributos, como este que se había estado utilizando en el ejemplo anterior, se conocen como atributos de instancia. Se llaman así porque son específicos de cada objeto creado a partir de una clase. ¿A qué me refiero? Cada objeto puede tener sus propios valores para esos atributos. Sin embargo, además de los atributos de instancia, también podemos definir atributos de clase. Estos atributos son compartidos por todas las instancias de una misma clase y suelen utilizarse para almacenar información común o constante para todos los objetos. A diferencia de los atributos de instancia que se definen dentro del método especial de inicialización, los atributos de clase se definen directamente en el cuerpo de la clase, es decir, fuera de cualquier método. Veamos el ejemplo. Tenemos esta clase y tenemos aquí dos métodos, los que ya habíamos utilizado. Aquí lo que estamos definiendo son los valores que tienen sentido dentro del entorno de la clase. En particular son dos variables, esta que va a ser igual a este string y esta otra igual a este otro string. Todas las instancias de nuestra clase comparten el atributo de clase. Vean qué es lo que ocurre. Aquí lo que estamos pidiendo es de que nos devuelva el resultado de ingresar Tom y Beusen, estos dos, nombre y apellido, y también este otro. Luego estamos formando un print con el resultado. Básicamente lo que queremos es que nos regrese el first utilizando este nombre y luego estamos utilizando la instancia que está compartida en la clase, que básicamente es el campus. Ven que aquí está el valor de campus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues si nos regresa el resultado del input que se está recibiendo dentro de la clase y en particular para este método. Y adicional podemos llamar el valor que ya habíamos establecido dentro de la clase, ¿no? Incluso podemos cambiar de atributo de clase después de que se hayan creado nuestras instancias. Esto afectará a todas las instancias creadas. Vean este caso. Aquí lo que estamos haciendo es lo mismo que teníamos al inicio, ¿no? Definiendo estos dos outcomes utilizando la clase y estos inputs. Pero estamos pidiendo una actualización, un cambio a la instancia que habíamos definido como campus. Y vean que esta es ahora la nueva instancia. Si hacemos esta actualización y ejecutamos, vemos que efectivamente afecta a todas las instancias que ya habíamos creado, es decir, a estas dos. También podemos cambiar el atributo de la clase para una sola instancia, pero esto generalmente no se recomienda porque si se desea atributos diferentes para instancias, probablemente deberíamos usar atributos de instancia. Vean este ejemplo para entender bien esta parte, ¿no? Aquí igual tenemos una clase, estamos definiendo nuestras instancias, etcétera, ¿no? Aquí lo que se está haciendo es modificar una sola instancia. Pero vean ahora cómo nada más está operando sobre el primer resultado. En cambio, para el segundo se está manteniendo la definición original. Ustedes ejecuten para comprobarlo. Ahora pasemos a la parte de los métodos que se dividen en métodos de clase y métodos estáticos, ¿no? Como hemos visto hasta ahora, los llamados métodos de instancia o métodos regulares se definen dentro de las clases y actúan sobre una instancia específica de la clase, accediendo y modificando sus atributos individuales. Siempre deben tener el argumento de self como primer parámetro, ya que esto hace referencia al propio objeto. Sin embargo, Python también permite definir otros tipos de método. Uno de ellos es el método de clase, el class method. Estos métodos de clase se definen con el decorador de class method y toman como primer argumento el CLS en lugar de utilizar la palabra reservada self.
que hace referencia a la clase en sí, no a una instancia específica. Estos métodos se usan frecuentemente como constructores alternativos, es decir, como formas adicionales de crear objetos con base en diferentes tipos de entrada o formatos de datos. Veamos un ejemplo. Tenemos esta definición, ¿no? Un string. Nuestra clase que habíamos definido requiere de que también demos dos argumentos. En este caso no puede manejar uno solo. Por lo tanto, tenemos un type error, ¿no? Para usar nuestra clase tendríamos que analizar esta cadena en first and last. Básicamente lo tenemos que estar dividiendo. Aquí con el comando de split le estamos diciendo que lo divida de acuerdo a la coma y que se asigne a estas dos variables, ¿no? Entonces, sí podríamos hacer uso de nuestra clase, ya utilizando esta definición. Si este es un caso común de que reciban este tipo de dato, así el string con una coma para no indicar separación entre nombre y apellido, no queremos que los usuarios estén obligados a modificar los datos cada vez que van a usar la clase. En cambio, podríamos facilitar el caso de esta ocurrencia si usamos un método de clase. Hay dos cosas que debemos hacer para usar un método de clase. Primero, identificar nuestro método como método de clase usando el decorador, como habíamos indicado. Pasar CDS en lugar de ser como el primer argumento. Veamos qué es lo que ocurre. Tenemos nuestra clase con nuestros dos métodos que ya hemos trabajado y agregamos este otro que es un método de clase. Vean cómo estamos sustituyendo el ser por ese LS. Básicamente lo que está ocurriendo aquí es que estamos definiendo una función que justo está haciendo la tarea que ya habíamos hecho acá arriba, de separar el string de acuerdo a la coma para formar dos variables de nombre y apellido. Ahora, en este caso, sí podemos usar nuestros valores separados por comas directamente en la clase. Vean cómo aquí tenemos a la clase y estamos llamando al método de clase que ya definimos. Y aquí estamos ingresando un solo input. A pesar de que la clase está definida para recibir dos inputs, con esta otro class method está la posibilidad de que para este caso específico, cuando se recibe uno, y también es un string que responda a esta estructura para que pueda aplicar bien el split, podemos ejecutar adecuadamente la formación del registro que nos debe de arrojar únicamente el nombre y el apellido. En Python también tenemos un segundo tipo de métodos, los llamados métodos estáticos. Estos métodos se definen con el decorador static method. A diferencia de los métodos de instancia y de clase, no reciben ni serv ni cds como primer argumento. Son funciones que se colocan dentro de una clase porque están conceptualmente relacionadas con ella, pero no acceden ni a atributos de instancia ni a atributos de clase. Es como si estuvieran independientemente, pero todavía incrustados en la lógica de la clase. Este tipo de métodos se usan comúnmente para realizar operaciones auxiliares o utilitarias relacionadas con la lógica de la clase. Vean aquí la definición, ¿no? En esta última parte es justo un método estático en donde estamos definiendo básicamente una función de un solo input, weak. Y el resultado del outcome va a ser el siguiente. Return true y weak está en ese intervalo. De otra forma, return false, ¿no? Si ejecutamos ahora esta clase actualizada y pedimos que aplique el método y además que cheque si esto se cumple, la función de isWeek y que esté dentro de este intervalo, básicamente que sea 3, 4 y 5, observamos de que lo podemos ejecutar adecuadamente y no depende de las instancias que ya habíamos definido anteriormente. Por otro lado, tenemos los decoradores, los cuales son un tema avanzado en Python, pero sí son extremadamente útiles. Una introducción a este tema la pueden encontrar también aquí en este sitio que yo recomiendo mucho de RealPython. De forma sencilla, un decorador es una función que toma otra función como argumento, le añade funcionalidad adicional y devuelve una función modificada. Es decir,
Decora la función original sin modificar su estructura interna. Esto nos permite aplicar comportamientos adicionales de manera limpia y reutilizable. Entonces, podemos pensar que los decoradores como un tipo de envoltura agregan lógica antes o después de que la función original se ejecute. ¿Por qué es esto posible? En el caso de Python, las funciones son ciudadanos de primera clase. ¿A qué se refiere esto? Que se le pueden asignar a variables, se pueden pasar como argumentos a otras funciones, pueden retornar desde funciones y también pueden almacenarse en estructuras de datos. Gracias a estas propiedades, los decoradores funcionan como cualquier otra función. Reciben como argumento la gran funcionalidad y devuelven una nueva función decorada. Veamos este ejemplo de un decorador. Aquí definimos nuestra función original, ¿no? Simplemente un print, ¿no? Y ahora aquí vamos a definir un decorador, que es básicamente como la estructura de una función. Ujú. Vean que aquí lo que se está esperando es que reciba como input una función. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función de funciones, por decirlo así? Le va a aplicar esta tarea, ¿no? Esta definición, el wrapper, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que hace? Va a modificar lo que se va a declarar en el print de la función y luego lo va a guardar en esta variable de result. También va a modificar otra vez, después de la aplicación de la decoración, el resultado de la función original y lo va a presentar como el outcome. Ujú. En resumen, la función myDecorator, esta, nos va a devolver una función que es la versión decorada de nuestra función original. Veamos qué es lo que ocurre. Definimos nuestra función, aplicamos el decorator y como una función se nos devolvió, podemos ejecutarlo agregando el paréntesis. Y vean el resultado, que es justo lo que esperábamos. Se modifican las instrucciones que ya está aplicando nuestra función original. Podemos decorar cualquier función arbitraria con nuestro decorador. Aquí hay un ejemplo. La sintaxis de llamar a nuestro decorador no es tan legible. En cambio, podemos usar el símbolo de como para mejorar la legibilidad y realinear los decoradores. Este es un ejemplo para simplemente modificar el outcome del print. Estos últimos ejemplos los pueden explorar y ejecutar en el notebook y lo que yo os recomendaría es que jueguen un poco con las definiciones. Aquí simplemente está haciendo definiciones que devuelven el tiempo en base a la modificación del decorador. Y aquí lo que estamos haciendo es que estamos definiendo la función para la generación de estos intervalos de valores, ¿no? Entonces ustedes pueden aquí hacer uso del notebook para probar esto. Ahora pasemos a la última parte de la sesión, que ya con esto cerraríamos la presentación de los elementos básicos para esto de las clases y tiene que ver con el tema de la herencia y subclases. Como su nombre lo indica, la herencia en programación orientada a objetos nos permite heredar atributos y métodos de otra clase. Esto permite reutilizar el código, mantener estructuras lógicas más limpias y modelar relaciones jerárquicas entre tipos de datos. Hasta ahora hemos trabajado con una clase general llamada MDS Member, que representaba a cualquier miembro del programa. Sin embargo, podemos ser más específicos y crear subclases como MDS Student y MDS Instructor, considerando el ejemplo que tenemos, ¿no? Esas subclases van a heredar automáticamente todo definido en la clase baja, es decir, la primera que habíamos hecho de MDS Member. Pero además pueden extender o sobreescribir parte de la funcionalidad de la clase original. Veamos este ejemplo, ¿no? Tenemos nuestra clase MDC Member con los métodos que habíamos inicializado, ¿no? Tanto el método estático como el método class, que también ya habíamos explicado, ¿no? Y los dos métodos iniciales. Podemos entonces crear una clase MDS Student que va a heredar todos los atributos y métodos de la clase original, simplemente pasando la clase MDC Member como un argumento a una definición de clase MDC Student. Pues vean, aquí estamos definiendo una nueva clase. Vamos a ejecutar primero esta para guardarla de una vez. Ahora vamos a ejecutar esta otra para definirla, ¿no?
Entonces, justo como está en la explicación, estamos pasando como argumento de esta nueva clase la original. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al aplicar la nueva clase MDC Student, estamos obteniendo justo la misma funcionalidad que ya teníamos de la clase original. Otra vez, remarcando, lo que sucedió aquí es que nuestra instancia de MDC Student se veía por primera vez en la clase MDC Student para un método initial que no encontró. Luego buscó el método initial en la clase hereditaria MDS Member y encontró algo que podía utilizar, básicamente la funcionalidad que ya teníamos. Este orden se llama orden de resolución del método. Aquí está la documentación para que también lo puedan checar. Y eso se puede inspeccionar directamente utilizando el comando help. Si ejecutamos el help, ¿qué es lo que nos va a arrojar? Vemos que aquí está la descripción de la clase student. Y aquí está indicando de que la clase student está heredando esto de que es necesario poner dos inputs, ¿no? Y aquí también está precisamente señalando el orden de resolución. Es decir, primero va a aplicar lo que se está definiendo dentro de la nueva clase de MDS Student. Si no hay nada especificado con precisión, entonces va a recurrir a lo que ya estaba en la funcionalidad de la clase original. Y de hecho aquí se está indicando los métodos que han sido heredados de la clase original, ¿no? Tenemos el inicial y el de full name, ¿no? Y también tenemos el método estático que se había definido, ¿no? Las atribuciones que también provienen de la clase original, que es esta determinación de estas dos variables, ¿no? Ahora bien, ajustemos la nueva clase MSStudent. Lo primero que podríamos querer hacer es cambiar el papel de las instancias de los estudiantes a estudiantes de MS. Es un ejemplo esto, ¿no? Podemos hacerlo simplemente agregando un atributo de clase a nuestra clase MDC Student. Cualquier atributo o método no excesivo en la clase se heredará de la clase MDS Member. Entonces vean ahora la definición de esta nueva. En esta nueva definición de la clase MDC Student estamos definiendo un nuevo atributo, el error, ¿no? Entonces, si hacemos la ejecución de esta clase, utilizando esos dos inputs, observamos que efectivamente nos va a devolver el rol que se le está asignando, MDC Student. Aquí estamos pidiendo que nos devuelva el atributo de la clase. El campus está heredando lo que ya se había determinado de la clase original. Recuerden que era esto, ¿no? Campus VS. Y el full name es justo la función método que habíamos ya definido en la clase original de MDC member. Únicamente es como si hubiera hecho una actualización, una adición de ese atributo específico a esta clase. Ahora agreguemos un atributo de instancia a nuestra clase llamada grado. En este caso sería grade, ¿no? Nada más que se hizo la traducción. La corrección. Es posible que ustedes se sientan tentados a hacer algo como esto. Veamos el ejemplo. Tenemos la clase MNC Student. Y aquí ya se había hecho este cambio, ¿no? Este atributo. Luego tenemos la definición del método de inicialización para obtener el nombre, el apellido, forma del email y también podríamos establecer esto, ¿no? De que nos diera el grado, ¿no? Pero ¿cuál es el asunto con esta inicialización de la clase? Este no es un código seco. Es decir, recuerden que ya hemos escrito la mayor parte de esto en la clase MDC Member, la original. Entonces lo que podemos hacer es dejar que la clase MDC Member maneje nuestro argumento first and last y nada más nos preocupemos por la parte del grade. Podemos hacer esto fácilmente con la función super. Las cosas pueden complicarse bastante con super y por tanto es necesario que le echen un ojo a esta documentación para que tengan todo el detalle de cómo se puede usar. Pero lo que aquí vamos a utilizar de esta función es principalmente la capacidad que tiene para heredar atributos y métodos de otras clases. Entonces veamos. Tenemos nuestra subclase esta MSStudent con este atributo y la inicialización y todo. Aquí super, ¿qué es lo que está haciendo? Básicamente está precisamente heredando los atributos que provienen de la clase original. Es a lo que se refería el comentario.
dejemos de que esta parte ya esté manejada por la clase original de MDC Member. No como aquí que nosotros estamos especificando que también haga toda esta primera parte, todas estas tres líneas. Esto ya estaba en las funcionalidades de la clase original. Únicamente se dejó esta parte. ¿Cómo sabe aquí la clase de que está utilizando la funcionalidad de MDC Member? Porque estamos precisamente pasándola como un argumento de la nueva clase. Ahora veamos otro ejemplo. Recuerden que íbamos a crear otra subclase, ¿no? Para los instructores, ¿no? Bueno, entonces ahora va a tener esta nueva clase llamada MDC Instructor, dos métodos adicionales. Va a tener este de Add Course y Remove Course. Entonces veamos el ejemplo que nos proporcionan. En la clase MDC Instructor estamos definiendo este atributo, solo para especificar, ¿no? Que se refiere a instructores, ¿no? Aquí estamos utilizando la función super para traer las funcionalidades que ya venían de MDC Member, la función original, que recuerden era extraer el nombre, extraer el apellido y utilizar ambos inputs para formar el email, ¿no? del miembro de la comunidad. Y aquí está la definición de los dos métodos adicionales. El add course, que es simplemente nada más la adición del input que reciba. Este es el input, recuerden, self siempre se tiene que poner dentro de los métodos que están en el contexto de una clase y después los inputs. Entonces, en este caso, el input simplemente se va a añadir. Es como si estuviera guardando una lista. Aquí también estaría haciendo lo mismo. Ujú. Aquí está el método para remover el mismo input de la lista. Bueno, definimos la clase y ahora la aplicamos a estos inputs. Vean qué es lo que está ocurriendo aquí. En primer lugar, estamos definiendo que esto sea lo que se va a tomar como nombre, como apellido, y estos van a ser dos courses, ¿no? Dos cursos. Entonces vean qué es lo que ocurre. Efectivamente, estamos obteniendo el full name, la extracción de estos dos, y también estamos obteniendo los courses que ya habíamos señalado. ¿Qué pasa si ahora le pedimos que utilice el método de add course y que le añada un 591? A esta lista de cursos que ya habíamos definido, se le va a añadir el 591. Pero también vamos a pedir de que remueva el 513, que es el que está aquí. Entonces, ¿cuál sería el resultado final de pedir que haga esto, luego esto, y que nos arroje el resultado? Pues precisamente obtener una lista de tres elementos con el 591, pero sin el 513. Ahora pasemos a esta otra parte, de los getters, setters y deleters. Este es un tema importante que nos va a permitir abordar diferentes problemas cuando hagamos el manejo de clases en Python, ya que estos comandos nos permiten tener el control de acceso a los atributos mediante las funciones getters, setters y deleters. Estos conceptos o comandos provienen de otros lenguajes orientados a objetos, como es el caso de Java o C++, donde es común encapsular los atributos de una clase y proporcionar métodos específicos para leer, el caso de get, para modificar, el set, o también la capacidad de eliminar de delete, ¿no? Aunque en Python es posible acceder directamente a los atributos de un objeto, por ejemplo con object.nombre, también podemos controlar este acceso utilizando una característica del lenguaje llamado propiedades, property. Esto permite definir una lógica personalizada cuando se accede, modifica o elimina un atributo sin cambiar la sintaxis externa. ¿Por qué entonces nos serviría utilizar los getters, setters y deleters? Número uno, para validar o transformar valores asignados. Dos, para calcular atributos de forma dinámica sin exponer detalles internos. Tres, para proteger ciertos atributos de acceso o modificación directa. Para mantener compatibilidad hacia atrás cuando cambien las reglas internas de la clase. Entonces, la necesidad de estas acciones se puede entender mejor si vemos el siguiente ejemplo. Veamos aquí la definición de esta clase, ¿no? Tiene dos métodos. Este primero, el cual va a recibir dos inputs, muy parecido a lo que ya teníamos, ¿no?
va a extraer el nombre, el apellido y va a formar el email. Y ese otro método, que básicamente es nada más obtener el nombre completo, ¿no? Lo definimos. Aplicamos ahora a estos inputs para esta persona que se va a llamar Tom y se apellida Peusa, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a arrojar? Si le pedimos que nos arroje first, pues el nombre, ¿no? Apellido, email y el nombre completo. Ahora supongamos que se cometió un error al nombre de esta instancia de clase y necesitamos corregido. Observemos qué pasa. Por ejemplo, aquí, ¿no? Ahora decimos que esto va a ser igual a Thomas. Es la corrección, ¿no? En lugar de Tom, el nombre en realidad es Thomas, ¿no? Lo que ocurre es que efectivamente hace la modificación, pero vean qué es lo que ocurre en el correo electrónico. En el correo electrónico no se realizó tal modificación. Está tomando el valor que ya habíamos establecido en el primer ejemplo aquí de Tom. El correo electrónico no se actualizó con el nombre, con el nuevo nombre del primer input. No tuvimos ese problema con el método full name porque solo llama al nombre actual first y last. Esto se puede pensar que es necesario, por lo tanto, crear un método para hacer la formación de correo electrónico, tal como es el caso para la formación del nombre completo. Pero en realidad esto es una mala codificación por varias razones. Por ejemplo, aquí tendríamos que los usuarios del código deberán cambiar cada llamada del atributo correo electrónico a una llamada del método correo electrónico. Eso implicaría un cambio de ruptura en nuestro software, en nuestro código, y lo queremos evitar cuanto sea posible. Lo que podemos hacer en su lugar es definir un método correo electrónico, pero mantenerlo como un atributo utilizando el decorador property. Veamos a qué se refiere con esto. El problema es que no se hace la actualización correcta del email cuando hacemos una corrección en uno de los inputs. Por lo tanto, una opción era definida justo como esto, parecido a la función de fullName. Pero lo que aquí se está proponiendo es que lo mantengamos como atributo usando esto de property. Vean cómo estamos dejando la definición exacto como lo tenemos al principio. La única diferencia es que esto está funcionando como un atributo dentro de la clase. Ejecutemos esta clase y veamos qué es lo que ocurre. Ahora, como hemos definido esto como un atributo y hacemos la corrección, efectivamente en la parte de la formulación del email, sí está tomando bien el valor actualizado. Esto también se puede aplicar para el método fullName y vean cómo cambia la formulación. De hecho, es más sencillo si se utiliza el decorador. Comparen con esto. Pero, ¿qué sucede si en cambio queremos hacer una modificación al nombre completo ahora? Veamos qué ocurre. Recibimos un attribute error, dado que nuestra instancia de clase no sabe qué hacer con el valor que se le proporcionó. Y idealmente sería bueno que nuestra instancia de clase usara la información de nombre completo para actualizar tanto el resultado de ser first como el resultado de ser last. Para manejar este caso, necesitamos un setter definido usando el decorador tribute. Veamos qué es lo que ocurre cuando se utiliza el tribute. Otra vez, tenemos nuestra clase. Definición usando el decorador property para full name y para email. En esta parte, vean que el setter justamente va aquí en la parte que vamos a utilizar el nombre completo para actualizar los outputs de la clase. Y efectivamente ahora podemos proporcionar el full name directo a la clase. Y si pedimos la iteración, la aplicación de cada uno de los métodos, los obtenemos en forma correcta, ¿no? Para finalizar, ya en esta parte, hasta ahora hemos hablado sobre cómo obtener información y configurarla, pero ¿qué hay de eliminar información? Esto generalmente se usa para hacer algo de limpieza en
en el procesamiento de los inputs y también para eso vamos a utilizar un decorador. En este caso vamos a usar el decorador de DDator. Vean cómo se puede utilizar. Ahora, en la definición de nuestro método de full name, recuerden que habíamos definido este setter. Pero ahora también podemos hacer este de DDator. Y básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a poder tener la capacidad de eliminar tanto el nombre como el apellido que se le proporciona. Hacemos la definición de esta clase modificada y vean el resultado. Definimos nuestros inputs. Y ahora aquí vamos a pedir que se aplique el DDator sobre lo que se esté proporcionando como full name y que nos devuelva el resultado tras aplicar el borrado de la información que se obtenga del método de full name. Si lo ejecutamos, observamos que efectivamente se aplica, ya que lo estamos llamando, y el resultado es que pues no tenemos ni una asignación al input de first, o sea, no tenemos ningún nombre, y tampoco tenemos ningún last, o sea, es decir, ningún apellido. Con esto, pues, se termina esta primera explicación sobre la utilización de las clases y sus diferentes métodos dentro de Python. Esto generalmente va a tener más sentido cuando ya empecemos a hacer códigos mucho más complejos. Ven que siempre he estado comentando sobre esta parte de que cuando ya se manejan flujos de trabajo con diversas iteraciones, diversas tareas simultáneas que se van a llevar a cabo, es bueno hacer la modularización del código. Y precisamente en esa modularización, en esa separación del flujo en diferentes procesos o fases, es cuando las clases cobran mucho sentido, porque básicamente va a haber, cuando ustedes hagan programación en Python, van a tener que hacer estas clases de acuerdo a cada una de las fases de su flujo de trabajo. Por lo general, yo les voy a recomendar siempre que ya en el caso práctico, ¿no? O sea, ustedes como científicos sociales, economistas, lo que frecuentemente van a hacer es que van a hacer extracción de datos, ¿no? O sea, ustedes van a recurrir a alguna base de datos, la cual van a tener que meter dentro del entorno de Python y ahí van a iniciar su flujo de trabajo. Esa sería como la primera parte de la modularización, es decir, el preprocesamiento de la información. Básicamente, ¿qué se tiene que hacer? Cargar adentro de Python, dejar en un formato adecuado, hacer limpieza de datos, hacer transformación o creación de nuevas variables. Entonces, toda esa parte, ustedes pueden definir una clase que incluso llaman preprocesamiento. Dentro de esa clase de preprocesamiento, ustedes definirían sus funciones o métodos, cada uno de ellos específicamente diseñado para hacer una tarea. Por ejemplo, piensen ustedes que van a hacer un, un upload de varios archivos a Python. Es decir, van a cargar varios Excel, CSV o archivos de texto, ¿no? Ustedes pueden definir dentro de su clase de preprocesamiento una función que se encargue de leer todos los diferentes tipos de archivos con los cuales ustedes van a trabajar. Y únicamente ese método o función va a hacer eso. Después ustedes tienen que definir otro método y función para luego transformar esos datos que cargaron a un data frame que puede manejar, por ejemplo, Panda o NumPy, ¿no? En el caso de R, ¿no? Posterior a eso, ustedes tendrían que hacer un análisis de su información, un pro- una limpieza y preprocesamiento. Ahí ustedes podrían crear otro método adicional que se encargara, por ejemplo, de estandarizar variables, ¿no? O, por ejemplo, de llenar valores vacíos. O si tuvieran columnas de tipo dato, también transformadas a un formato que sea conveniente para su análisis. Y finalmente ustedes ya podrían hacer otro método adicional que fuera para la creación de nuevas variables. Por ejemplo, si ustedes tienen variables categóricas, ustedes a lo mejor los tendrían que volver a codificar, ¿no? O sea, transformarlos a alguna otra codificación que sea propia o que sea compatible con los modelos que ustedes tengan en mente. Ustedes en esa forma también podrían hacer esa modularización creando un método que únicamente tenga como propósito hacer esa creación de nuevas variables o esa recodificación. Entonces, esto no lo vean como algo abstracto o complicado, la utilización de las funciones, las pruebas, las clases y sus métodos asociados, porque realmente son herramientas muy potentes cuando ustedes ya hacen flujos de trabajo complejos, pero que busquen que sean eficientes. Bueno, con toda esta explicación y contextualización, pues doy por terminada esta parte de los temas y lo que va a venir en la siguiente sesión es justamente ya la utilización de las librerías esenciales de Python para lo que es básicamente su primera tarea, que es
analizar datos externos. Bueno, les agradezco mucho la atención y nos vemos en la próxima sesión.